bautizados. Amén. Ahí lo tenemos en las escrituras y en el folleto. Entonces basta solamente venir y tomar la instrucción de la palabra de Dios. Nada más me voy a instruir siempre, toda la vida. No, debe de haber un efecto. Entonces, primero discipulamos, primero instruimos, primero damos la doctrina. Y si la persona se convence de querer cambiar una nueva forma de vida, que es en Cristo Jesús, ¿sí? No es la religión, sino es una nueva forma de vida. Lo acaba de decir ahorita mi hermano Edgar. Los que teníamos que nivelar nuestro camino, ¿sí? O enderezar nuestro camino, es la nueva forma de vida. ¿Y quién es el que da el parámetro que debemos de empezar a caminar? Pues la palabra de Dios. Amén. Entonces, quiero hacer énfasis que estas palabras no es cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio por todas las aldeas, ¿sí? Como hombre, sino aquí ya está resucitado. Amén. Entonces son indicaciones directas de parte del Señor Jesucristo cuál era nuestra misión y cuál es nuestra misión. Amén. Entonces, si ahorita alguno de ustedes está en el papel de discípulo, ¿verdad? No me voy a quedar siempre de discípulo. Yo tengo que dar el siguiente paso, que es ser bautizado. Amén. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo cuando nos llevaron? Yo me acuerdo cuando a mí me bautizaron en mi casa, tenía más o menos como 3 años, ¿sí? Mi mamá y mi papá no me preguntó si lo quería hacer. A mí me llevaron, me bautizaron y eso los tomó como bautismo. Hasta ahí, ¿sí? Pero esto lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que primero tenemos que ser discipulados, instruidos. Entonces un niño, Armando, de 3 años, no tiene razón, no sabe leer, no sabe más que decir papá, mamá y lo que tenga que hacer de acuerdo a su mundo. Entonces nunca va a decidir, Armando, a los 3 años, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo dice, ve y haz discípulos. Instrúyenos en la palabra, diles qué es el Evangelio, qué es el reino de los cielos, por qué vino a morir el Señor Jesucristo, por qué lo debes de aceptar como tu Salvador. Amén. Entonces, eso lo debemos de entender primero. Si no lo entendemos, podemos ser discípulos, sí, hasta que lo podamos entender. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser bautizados. ¿Para qué tenemos que ser bautizados? Dice la palabra de Dios. Bautízalos en el nombre del Padre, en el Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí hay una confusión. Algunos hermanos, sobre todo en la iglesia Pentecostés, nos dice que no existe como nombre Padre, ¿no? Padre es una función, ¿sí? Tampoco existe otra palabra que sea Hijo. Al menos nada más aceptan la del Espíritu Santo, porque así se llama, ¿sí? Pero si ustedes ven desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cómo hablan? En el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Luego hablaba el Padre, que su nombre es Jehová, ¿sí? Ya nos decían nuestros hermanos el culto pasado, nosotros vamos en el nombre del gran yo soy. Ya no se llama Jehová, ahora es el gran yo soy. ¿Qué le quiero decir? Y usted puede ver los nombres que están en esa pared y todos esos son nombres de Dios. Shaddai, Olam, Eloham, Rafa, etc. ¿Sí? Entonces, hay multitud de nombres, dicen que hay más de 70 nombres de Dios en la palabra de Dios, entonces no nos podemos encasillar, ¿verdad?, en uno solo, ¿sí? Si yo estoy enfermo, yo le puedo decir Jehová Rafa. Hoy le decía a una sierva de Dios que estuvo ahí conmigo, ¿verdad? Le digo, ahorita es cuando Jehová Jireh se le va a manifestar. Y Dios va a proveer, ¿sí? Necesitaba un tratamiento de ya, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo y me dice, dáselo, porque es mi sierva. Y yo le digo,
Ahora se va a manifestar Jehová Jireh, ¿sí? Él proveerá, Él provee. Amén. Entonces, de acuerdo al momento en que yo esté viviendo, yo puedo escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios va a entender que le estamos hablando a Él. Amén. De acuerdo al momento que estemos viviendo. Entonces, no es como nosotros. Bueno, yo me llamo Armando desde que nací hasta que el Señor me llame a su presencia, ¿no? ¿Sí? No, Él no. Entonces, esos nombres son tomados por la situación en que se estaba viviendo X personaje de la palabra de Dios, sino Abraham, Isaac, Jacob, Josué, etcétera, David, el que quieran, ¿sí? Dios se va manifestando. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, regreso al texto, está diciendo, haz discípulos y bautízalos, pero no como el bautismo de Juan, que era ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿sí? No, aquí está este bautizo, ¿es para qué? Porque naces de nuevo, te despojas de tus atavíos humanos, de tu razón, de tu forma de ser, y crees. Si no podemos hacer inmediatamente lo que dice la palabra de Dios, es poco a poco, pero lo importante es el querer. Amén, hermanos, ¿sí? Entonces el bautismo es importante. La instrucción del Señor Jesucristo es precisa, que dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si es el Señor Jesucristo, ¿quién más arriba hay del Señor Jesucristo? Que es Dios. O sea, no nos lo está dando ni Pablo, ni Mateo, ni Pedro, ni Juan, ni Natanael, ni Tomás. No nos está dando esas instrucciones. Amén. Nos lo está dando el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que el Señor se va a equivocar? No. Entonces vámonos al 20, ¿qué dice? Ya los bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ah, hermano, es que esto quiere decir que somos trinitarios. Pues la palabra Trinidad se inventó con los papas. Ajá. Pero nosotros no nos peleamos con eso, porque estamos hablando de 3 personas unificadas en uno. Amén. ¿Sí? Están convenidas en uno. Entonces, dice el Señor Jesucristo, enséñales. ¿A qué? Versículo 20. A que guarden, subrayen la palabra guardar. Ajá. Ahí la palabra guardar, ¿qué me quiere decir que debo de guardar? Yo guardo mis llaves, ¿para qué? No se me pierdan. Para que no se me pierdan, ¿sí? Yo guardo X cosa en mi casa y yo sé dónde lo dejo, ¿para qué? Para que no se me pierda. Entonces la palabra guardar, lo contrario a guardar, ¿qué es? Perder. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos perder lo que Dios nos está dando, aunque seamos discípulos, aunque seamos bautizados. ¿Por qué lo vamos a perder? Porque no supimos guardar. Amén. ¿Usted dejaría $1,000,000 de pesos aquí en la calle ahí? ¿Verdad que no? Se regresa y va y los guarda bien. Ajá. Y si eso hablamos de dinero, por un ejemplo vano, yo sé que el ejemplo es vano, porque lo que voy a decir ahora ya no es vano. ¿Qué será para guardar tu salvación? ¿Y cómo lo voy a guardar? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estas instrucciones nos las está dando Dios mismo, Jesucristo resucitado, con un cuerpo incorruptible. Amén. Ciertamente fue a la cruz, murió, resucitó, pero aquí le está dando las últimas palabras, las últimas instrucciones. ¿A quién? A sus discípulos. Ahora, ¿la palabra discípulo es igual a apóstol? No. Entonces, ¿quiénes son discípulos? A los que les enseño. Los que están siempre enseñando. Aprendiendo. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Guardar lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Y qué nos está enseñando ahorita en esta tarde, en estos breves momentos? ¿Qué nos está enseñando? Su santa palabra. Que debo de ser discípulo, y si soy discípulo, puedo dar el siguiente paso, que es bautizarme. Amén. Porque dice la palabra de Dios, el que creyere, fuere bautizado,
este será salvo. salvo. Amén. Pero el que no cree, el que no hace esto, ¿qué le va a pasar? Será condenado. Va a tener una condena. Entonces, ¿qué te quiero decir? En Pedro se habla mucho de las piedras. Ya hablamos de las piedras vivas, de las que se edifican, etcétera, ¿sí? Pero también habla de una piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Yo voy caminando, sin darme cuenta, puedo tropezar y caer, ¿sí? Ahora, ¿quién podría ser piedra de tropiezo? ¿Perdón? ¿Quién habló? ¿Perdón? Algo que te haga pecar. ¿Sí? Entonces yo me estoy guardando y de repente llega la tentación o algo y puedo caer, puedo tropezar, pues sí. ¿Es lo ideal? No, porque se supone que en tus pies debes de tener una lámpara. ¿Y quién es la lámpara? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero ahora te la cambio toda. ¿Qué pasa si el Señor Jesucristo viene a ser piedra de tropiezo para alguien? Ya no es el pecado, ya no es de que yo me quise hacer el mal, sino el mismo Señor Jesucristo dice que vino a ser también piedra de tropezadero. Ajá. Entonces el mismo Señor Jesucristo hace que tropieces. ¿Por qué? Para probarte. No, porque no hemos guardado la palabra. Nosotros decimos que tenemos la bendición y la gracia del Señor Jesucristo de su salvación si la guardamos en nuestro corazón y cambiamos nuestra manera de vivir. Pero si a mí me predican la palabra y yo sigo siendo el mismo, ¿va a ser tropezadero? Sí. Va a ser tropezadero y te voy a decir quién. Amén. Vamos a hablar un poquito de Judas. Así, te doy la introducción. El Señor Jesucristo llamó a sus 12 discípulos que después pusieron apóstoles. Amén. Ahora díganme una profesión de un apóstol o de un discípulo. Voy a hablar de los 12 discípulos del Señor. ¿Sí? Ahora un pescador. ¿Quién era pescador? Pedro, ya nos lo dijeron en la predicación con nuestro hermano Héctor. ¿Sí? Estuvo hablando de Pedro. ¿Y cómo se llama el hermano de Pedro? Andrés. También Andrés era pescador de oficio. Amén. Y luego Santiago era pescador, Juan era pescador y Zebedeo también era pescador. ¿Sí? Ahora cambiamos de profesión. Ya dijimos los pescadores. Ahora gente de negocios. ¿No? Tomás, Natanael y Felipe. Ellos tenían negocios. Amén. No hablo de grandes industrias, hablo de que se dedicaban al comercio. Amén. Y luego hablo ahora sí, de recaudadores, de que manejan dinero. Mateo. ¿Sí? Y agrego uno más, Zaqueo, aunque no está dentro de los 12, pero Dios hizo un cambio en Zaqueo. Amén. Que también era publicano. Recolectaba las finanzas de Hacienda, ¿sí? Entonces, hay otro, el celote, que es Judas, el celote. ¿Qué era el celote? Un revolucionario. ¿Ha conocido a los que andan en la antorcha, que andan pegando duro? Sí, antorchos, ¿cómo lo llaman? Entonces, él tenía su movimiento. ¿Y sabe qué quería hacer? Derrocar a Herodes. Entonces él tenía su grupo, ¿verdad? Su equipo de trabajo, y iba y le echaba grilla a Herodes. ¿Para qué? Para quitarle el trono, ¿no? O sea, era un enemigo de Roma. ¿Y qué le pasaba a los enemigos de Roma? Se morían, ¿verdad? ¿A quién más tuvo? Ya el último. Tuvo a un ladrón. Y ese ladrón, ya sabemos que la palabra de Dios, ¿quién es? Ahora, ¿por qué te quiero llevar ahí? Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo estuvo caminando con el Señor Jesucristo? Vamos a las escenas bíblicas.
¿Sí? Ahí le va. Baja un paralítico del techo y dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sí se acuerda de esa escena? Sí. Cuando 4 hombres bajan a un paralítico, rompen este techo y de ahí bajan unas cuerdas porque ya el lugar estaba repleto, ya no cabía nadie, ¿verdad? Y entonces bajan las cuerdas y el Señor ve que están destruyendo la casa. Y baja ese hombre y el Señor Jesucristo para que vean que tengo potestad de perdonar todo pecado. La potestad del Señor no fue dada en la cruz. Él tenía ya potestad delegada por el Padre para perdonar pecados. Entonces, ¿qué se creen? Ahí estaba Judas Iscariote, escuchando y viendo el milagro. Pero dijo, tengo toda potestad de perdonar tus pecados. Y vio cómo el Señor le perdonaba el pecado al paralítico y lo levantó. ¿Qué fue el milagro ahí? Que el paralítico se levantó y cargó su lecho y se fue. ¿Ese fue el milagro? ¿O el milagro fue que sus pecados fueron perdonados? Los pecados. ¿Qué es mayor para ti? ¿Que Dios haga el milagro que estás esperando o que venga el Señor Jesucristo y nos perdone los pecados? Que nos perdone. Amén. A veces no lo entendemos así, pero así trabaja el Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Sí. Amén. Ahora, pero eso no le causó efecto al oído de Judas. No le interesó. Vamos a otra escena. Va Bartimeo, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga? Que veas. Y el Señor al instante tomó sus manos y fue sanado Bartimeo. Le hizo ojos nuevos. Ya los de carne, los que ya no servían, el Señor los desechó, los quitó con su poder y le puso un ojo nuevo. ¿Para qué? Para que ya no viera sombras. Porque una persona que está invidente ve sombras, ¿sí? Es como si apagáramos todas las luces, pero de día y de noche. Ajá. Entonces el Señor quita esa carne que no sirve, que es el ojo, y el Señor con su poder, ¿verdad?, con la orden de su palabra, le coloca ojos nuevos. ¿Para qué? Para que viera, pero no lo material, sino lo que Él hacía. Y eso es lo que el Señor necesita hacer de nosotros. Arrancarnos de nosotros todo eso que no sirve y ponernos nuevos órganos para que puedas ver lo que se ve en el Espíritu. Amén. ¿Qué te quiero decir? Con eso se despierta la fe. Pero eso no le sirvió a Judas. ¿Sí? ¿Qué otro milagro vio el Señor? Vio Judas con el Señor. ¿Cuál conocen ustedes del Evangelio? Va y libera a nuestro hermano Gadareno, ¿sí? A mí no me gusta decir, el endemoniado Gadareno, no. Ese hombre que le sacaron 2000 demonios, ¿sí? Finalmente, ¿verdad?, conoció a Jesús, el Señor lo limpió de estar morando en el panteón, ¿verdad?, y destruyéndose. Dice la palabra de Dios que los grilletes eran como papel. Ajá. Cuando se enfrenta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no lo condena. Mira cómo se te ocurre tener 2000 demonios. No lo condena, ¿sí? Sino Él va y lo limpia, ¿sí? Pero ¿para qué lo limpió? Para que fuera a predicar el Evangelio. El hermano Héctor nos dijo en la predicación que él fue el que fue a predicar. Todavía no se daba esto que ustedes están escuchando, la orden. Aquí ya es un Jesús resucitado. Pero nuestro hermano Gadareno, ¿verdad?, el Señor Jesucristo estaba en la obra, estaba trabajando, estaba predicando de aldea en aldea, ¿sí? Pero él le dice el Señor, nuestro hermano Gadareno le dice al Señor Jesucristo, déjame, te quiero seguir, ya no quiero vivir aquí en los panteones, ¿sí? De aquí nadie se compadeció de mí, déjame, te sigo. Ajá. Pero lo siguió. No se lo permitió el Señor Jesucristo, sino le dijo, no, regrésate a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho en ti. Y eso quiero que lo veamos, ¿sí? Entonces muchas veces queremos salir a predicar al mundo entero, pero el Señor dice, no, regrésate a tu casa, que les prediques lo que Dios ha hecho en ti.
Ahora, pensamos que es nuestro hermano Gadareno, pero ¿cuántos demonios nos sacaron a nosotros? Pues tenemos que regresar a nuestra casa y decirle lo que Dios está haciendo en mí. Mira, sabes que antes yo robaba, ahora ya no robo. Ahora mentía, fornicaba, adulteraba, etcétera, ahora ya no lo hago. Amén. Hombres que venden droga y después son convertidos al evangelio y posteriormente ya están predicando. Amén. Entonces, si yo voy por ejemplo, aquí a la esquina y ven a la persona más que vende droga, ¿no? Y la conocen en toda la cuadra. Ajá. Y yo me paro a predicarles, ¿me creerían a mí? O si el que ya es convertido, que es nuevamente transformado por el Señor Jesucristo, no tendrá mayor autoridad para que la gente que le conocía, yo te conocía, ¿quién eras? Ahora ya no eres. Amén. Entonces nuestro testimonio es importante para predicar el evangelio. Amén. Bueno, pero ¿saben qué? A Judas Iscariote eso no le sirvió. Imagínense 3 años a los pies del Señor Jesucristo aprendiendo la palabra. Tomó el papel de discípulo. Quizás tomaba nota, quizás escuchaba lo que decía el Señor Jesucristo, pero su corazón estaba lejos de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. ¿Sí, amén? Su corazón estaba lejos de él, aunque estaba sentado a un lado. ¿O quién iba en la barca? Iban 12, contando a Judas Iscariote. Él vio otro milagro, vio cómo Pedro caminaba en el agua, pero él no creyó, no quiso cambiar. ¿Con qué cierro con esto, hermanos? ¿Sí? Un discípulo que ahorita es prototipo de la iglesia que viene a la casa de Dios. Ahí decían sinagogas, ahorita decimos venimos a la casa de Dios, escuchamos palabra, alabamos, adoramos, vemos proezas, milagros, prodigios de nuestro Señor, pero ¿qué pasa? Lo vemos con nuestros ojos, pero no llega al corazón. Y no llega al corazón, ¿por qué? Porque no queremos aceptar. Ajá. Entonces, Judas es el prototipo de este tipo de personas. Tú puedes estar toda tu vida aquí en el sentado escuchando palabra de Dios, y yo sé que la palabra de Dios no se va a escasear jamás porque permanecerá para siempre. Pero lo importante es que tú seas un discípulo, y si tú escuchas que tienes que ser bautizado, da ese paso de fe. No te va a pasar nada. Ahora, dice ahí, ahí en la carta de Pedro, en el capítulo 4, que el agua quita pecados. Sí. No quita pecados. Tus pecados no se quedan en la alberca ahí donde te ponen. No. Ahí se está dando testimonio de que mueres para el mundo y naces para Jesucristo. Amén. Entonces tú tienes que dar ese paso de fe. Ahorita no quiero ver quién está bautizado, quién está. Cada quien ya sabe. ¿Sí? Entonces si usted ya está bautizado, gloria a Dios, ya dio ese paso. Y si no estoy, gloria a Dios, aleluya, porque va a dar ese paso en el nombre de Jesús. Amén. Pero primero los tenemos que decir por qué. Y ahorita me estoy tomando este tiempo para decirles por qué. ¿Sí? Para que yo no quiero ser como la vida de Judas Iscariote. Yo no tengo nada contra él, ni lo condeno, ni nada. ¿Sí? Pero en su vida sí me enseña a mí de que nada sirve de estar sentado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años en el Evangelio si yo no quiero cambiar. Sigo haciendo lo mismo. ¿Usted cree que siendo lo mismo voy a ir a predicarle el Evangelio a mi casa? Me va a decir, oye, pues tú vas ahí, yo veo que no cambias. ¿No? Nuestros primeros jueces no somos nosotros los que estamos aquí. Nuestros jueces son los que viven con nosotros. Y a ellos hay los que hay que predicar. Amén. Bueno. Ahora, hay palabras claves que dijo el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. Déjenme les digo cuáles son.
Dice Mateo 9:35, anótenlo por favor, Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades. Amén. ¿Qué más recorría? Las aldeas. ¿Y qué hacía recorriendo las ciudades y las aldeas? Les enseñaba. Entonces él dice: yo quiero que les enseñes que guarden todo lo que yo les he enseñado, según Mateo 28:20. Instrúyelos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñalos a guardar lo que yo he enseñado. Entonces, ¿el Señor Jesucristo enseñó aquí en la tierra? Sí. ¿Y qué enseñaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, que lo acaba de decir mi hermano Edgar ahorita en la intercesión. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? El reino de los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que les estoy diciendo? Dice, les enseñaba en las sinagogas en ellos, predicando el evangelio. Anótenle ahí, Mateo 9:35. El Señor Jesucristo predicaba el evangelio. El evangelio del reino. ¿Y qué hacía? Sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Versículo 37 del mismo capítulo. Entonces dijo a sus discípulos, Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ahora, siguiente versículo 38. Ruega pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces todos somos discípulos y tenemos un oficio. Antes de que pienses lo que escribimos en el acto profético, ¿sí? Tú pusiste ahí que Dios me usa en esto, en la profecía, en el apostolado, en el evangelismo, en la predicación, en la intercesión, etcétera, en guerra espiritual. Todo lo que hayas puesto está bien. Pero el primer oficio que nosotros debemos de tener aquí en la tierra es el mismo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro. Los 5 ministerios los tenía él, gloria a su nombre, ¿sí? Pero él tenía un denominador que nos lo está enseñando en Mateo 9. Él caminaba y salía a las ciudades. Y aquí la palabra de Dios dice ir. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Siéntate. No. Estate tranquilo aquí en tu casa. Cierra tus puertas y ponle santidad a Jehová. Y no entra nada inmundo a mi casa. Mientras el pueblo de la gente se está perdiendo, tú te guardas en santidad como si nos pusieran un cascarón de huevo. ¿Eso dice la palabra de Dios? No, la palabra de Dios dice: Jesús salía a predicar. Y el pueblo de Dios debe de salir a predicar. De nada sirve que nos estemos discipulando aquí si tú no practicas lo que se está haciendo. Porque con un amén, con una imposición de manos, con una oración tan pequeña como te estoy diciendo, hermana, hoy se va a mostrar la palabra como dice Jehová Jireh. ¿Prediqué mucho? No, pero hice una obra. En el nombre del Señor se hace una obra. Amén. Y eso es lo que te interesa a ti. Cuando se fue la hermana me dijo: Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. Nos vemos en 3 meses. Se dio la vuelta y se fue. ¿Saben ustedes que ese Dios te bendiga cuánto puede impactar en una vida? Y tampoco hablo mucho, pero me soltó la palabra de bendición en el nombre del Señor. Y yo sé que en mi cabeza hay una bendición extra que no amanecí en ella. Todo fue porque tenemos que predicar la palabra de Dios. Entonces no te quedes cómodo en tu asiento. Aquí urge que cambiemos. Despojaos del viejo hombre. Yo no me puedo quedar 35 años para que Dios me quite la mentira. Hermanos, aquí tenemos que ser radicales. Creo en el Señor Jesucristo, voy a cambiar.
Porque dice la palabra de Dios que Él nos envía como ovejas en un cañón de lobos. O sea, el camino no es fácil, ¿verdad? Ahora, la palabra esta, termino en 2 minutos. La palabra en esto. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué les está diciendo ahí? Olvídense de los 4 tipos de tierras, olvídense de los abrojos, de las piedras, olvídense de eso, ahorita no quiero ver eso. El sembrador salió a sembrar. La palabra salir, ¿sí? Un sembrador, un oficio. Oficio quiere decir una persona que está diestra para hacer las cosas, según la Real Academia de la Lengua, ¿sí? Está apto, está diestro, sus manos saben hacer las cosas, y eso es lo que tenemos que aprender aquí, que tú sepas cuándo tienes que orar por un hermano, cómo tienes que orar, etcétera, ¿sí? Y si no nos discipulan, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Hay otra palabra, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿De quién era la semilla? ¿De Dios? A ver otra vez, ¿la semilla era de Dios? No. Sí, la semilla es de Dios. Pero el sembrador fue a sembrar su semilla. ¿Qué quiere decir? La semilla que me da ahorita, la semilla que estás recibiendo ahorita, olvídate de los 66 libros de la Biblia. Quédate con estos que te estoy diciendo, ¿sí? Esta es la semilla que Dios te está entregando ahorita. Y tiene que ser, viene de Dios, pero yo la tengo que hacer mía. Yo no voy a ir a sembrar el testimonio del gran apóstol, porque estuvo muy buena su predicación y tomo su referencia para que, como dijo el apóstol, no, como dices tú, lo que tú vives en Dios es lo que nos interesa, no que seas copia de otra persona. Dime qué el Espíritu Santo, qué está haciendo en ti, cómo se transforma tu vida al momento en que tú tomas la palabra y dices, esta es la palabra de Dios y esta palabra es mía. No te dejaré, no te desampararé. Esto dice la palabra, pero ahorita yo estoy sabiendo cómo el Señor no me desampara. Es mío. Te pongo un ejemplo. Mi hermano Juan en el hospital hace 8 días, operado. A un lado un hombre que llegaban y predicaban, pero no hacían efecto. La palabra de Dios no se quedó quieta, la palabra de Dios se predicó. Porque aún tirado en la cama ahí, postrado, ¿sí? Se levanta con fuerzas y le empieza a predicar al que está a un lado. La palabra de Dios no está presa. Y ahorita está ahí con 37.8 de temperatura. Y en su boca sale palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Y ahorita lo tomo como referencia porque ustedes lo conocen perfectamente de aquí. Y aún aunque está tirado, hospitalizado, hambriento, porque así lo dice, ¿verdad? Porque no había comido, no importó eso. Simplemente empezó a dar la palabra de Dios. Y si esos hombres hacen eso, ¿qué nos espera a nosotros? Que nos cuesta trabajo abrir la boca. Haz un autoanálisis, ¿a cuántos les predicaste esta semana? Y el Señor dice, ve y predica. El sembrador salió a sembrar su semilla. A él no le importó si era abrojo, si era camino, si era tierra, no le importó, él llegó y empezó a poner la semilla. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que se cosecha. Pero ¿sabes qué? Ni tú ni yo vamos a cosechar. Quien va a cosechar son los ángeles del Señor Jesucristo cuando se lleve a todos sus redimidos al reino de los cielos. Amén. Ese es el día de la cosecha. Y tú debes de trabajar como obrero. Qué bueno que quieras estar en la alabanza, qué bueno que quieras ser el predicador, qué bueno que vienes a ser apóstol, qué bueno que quieres ser. Antes de eso, yo quiero ser como mi maestro. Quiero predicar el evangelio. Lo poquito que sabes, eso predícalo. No necesitas ni es obligatorio saberse toda la Biblia. Lo único que tienes que decir, mira, la palabra de Dios dice así. Y lo dice ahí en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
Para mí el Señor Jesucristo ya es mi Señor, ese es mi testimonio, ¿sí? Y luego dice, y creyeres con todo su corazón. Yo he creído que Cristo resucitó y que viene por mí. Eso es lo que yo creo. No importa que no lo vea. Yo sé que esta palabra está escrita y se cumplirá. Amén. Y Él viene por mí. Y todos los días tengo que amanecer y dice, Señor, te estoy esperando. No te olvides de mí. Yo te estoy esperando aquí. Una iglesia avivada que sabe cuál es el propósito. No vivir bien en esta tierra. A lo mejor sí lo vives. Qué bueno que vivas bien. Dale gloria a Dios, pero la gloria venidera será mejor que la primera. Tu vida tiene que arder en Jesucristo, pero para eso el Señor tiene que nivelar, mi hermano, sus caminos. Si no estamos nivelados es imposible, seríamos como Judas. No estoy declarando, pero ahí hay un ejemplo bíblico. Último. Lucas 8:34 le dice a nuestro hermano Gadareno, vuélvete a tu casa y cuéntale las grandes cosas, y subrayen las palabras grandes. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en ti? 38. ¿Son pequeñas o son grandes? Grandes cosas. Para mí todas son grandes. Grandes. El simple hecho de vivir aquí son grandes cosas. Son grandes cosas tener a mi familia. Son grandes cosas verlos a ustedes aquí sentados. Son grandes cosas, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo en Jesucristo, hermanos. Dice el Señor, regrésate a tu casa. Es que yo quiero ir a España a predicar. Y el Señor te dice, no, regrésate a tu casa y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Esa es tu mayor predicación. Lo que Dios ha hecho en ti. Pero basado en el escrito está. Amén. En lo que Dios me ha enseñado. Último versículo. Mateo 10:16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. A ver, una oveja en medio de lobos puede vivir. No. Y si te dice ve. Mis hermanos del refugio, que vayan y prediquen a la gente que está en la calle. Ellos no tienen miedo. Ellos conocen cómo se mueve, pues esos son oficios. Amén. Esos son los oficios. ¿O tú crees que Dios te hizo la profesión que tienes porque eres bueno? No, tiene todo un propósito, hermanos. Usa tu oficio para el beneficio del reino de Dios. Amén. Y no estamos diciendo que dé los dineros, eso no sirve, hermano. Eso es basura. Dios provee todas las cosas. Pero si tú no sales al callejón, si tú no sales a la plaza, si tú no sales al hospital, si tú no sales al lugar donde te mueves diario y te digas, grandes cosas hace Jehová de los ejércitos, grandes cosas Dios ha hecho en mí. Yo era esto y esto y esto, pero dice la palabra de Dios, despojémonos del viejo hombre. Amén. ¿Verdad que es difícil el reto? Entonces, un discípulo no se queda quieto. Un discípulo tiene que salir a predicar. Antes de que yo quiera ser el director de la alabanza, debo de saber predicar. ¿A quién le voy a predicar? A lo que el Espíritu Santo te diga. ¿Quieres una muestra? Hechos. Libro de Hechos. Hechos 8:29. Hechos 8:29. Vamos a ver cómo un siervo de Dios se mueve para predicar el evangelio. 3 cosas. ¿Ya lo tienes? Amén. Así no tienes Biblia, acércate con quien tenga, porque estos no vienen en el folleto. 8:29. Hechos 8:29. Aquí sí. Lentos digiriendo la palabra de Dios. Esto es lo que quiero sembrar esta noche en tu corazón, hermano. Amén. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Tómalo como rema, escríbelo en letras grandes y ponlo en tu cabecera, o donde tú abres los ojos cuando amanece, ahí enfoca ese versículo, hermano. ¿Sí? Fíjate, este hombre se llamaba Felipe, siervo de Jesucristo. Amén. Apóstol del Señor. Dice, el Espíritu Santo le dijo,
¿Quién habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, no es de que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Mañana vamos a predicar aquí en la esquina. No. El Espíritu Santo te tiene que decir dónde vas a ir a predicar. Amén. Amén. ¿Y luego qué dijo? El Espíritu Santo habló con Felipe. ¿Sí me dejan cambiar ahí esa palabrita? Sí, sí. Porque el Espíritu Santo dijo a Felipe. Yo le entiendo así. El Espíritu Santo habló con Felipe. Amén. Y dice, acércate. ¿Qué es acercarse? Juntarse, arrimarse. Si yo quiero estar cerca de esto, que es a quien le tengo que predicar, la palabra de Dios me dice, acércate. ¿Y qué estoy haciendo? Ir. Me estoy alejando. Cuando la palabra de Dios dice, acércate, acércate, ¿con quién? ¿Verdad? Y júntate, no nada más te acerques, sino júntate con Él. Amén. Y luego dice, júntate a ese carro. El Espíritu Santo habló con Felipe y le dijo, ¿sí? Acércate, júntate a ese carro. ¿Y quién iba en ese carro? Un hombre que tenía una aflicción. Y su aflicción es que tenía la palabra de Dios, Isaías 53, y no lo entendía. Y el Señor te dice, oye Felipe, ya te capacité, tú ya sabes quién soy, tú ya sabes que resucité, tú sabes que voy a venir otra vez por mi iglesia, tú sabes que tienes que salir a predicar, es el momento de practicarlo. Ve, acércate a ese carro y júntate a ese carro. Tú te debes de juntar a la persona que está afligida. No te importa si hizo bien o hizo mal, esa persona está afligida y si no le pertenece a Jesucristo, tiene que pertenecerle a Jesucristo. Amén. Gloria al Padre. Amén. No tenemos que juzgar, dice así, acércate a ese carro. Y acudiendo quiere decir que Felipe obedeció. Amén. A lo que el Espíritu Santo le dijo. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías. Entonces tú debes de escuchar cuál es la aflicción de esa persona. Si esa persona está pidiendo que mañana se saque la lotería, no tiene caso que te acerques, porque está buscando en su bien propio. Pero si esa persona está en la depresión y está pensando en el suicidio, tú debes de tener la autoridad en el Espíritu y la alianza del Espíritu para que esa persona no se suicide. Amén. Acércate a ese carro. Y luego dice aquí, él escuchó la necesidad de ese hombre y le dijo, le preguntó, ¿entiendes lo que te está pasando? ¿Entiendes qué problema tienes y qué consecuencia vas a tener si sigues en ese problema? ¿Lo entiendes? Al eunuco le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes tu situación? Y luego le dice, y le dijo, ¿cómo podré? Dice aquí, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué necesita la gente? Que le enseñes lo que Dios te ha enseñado a ti, lo que estás aprendiendo aquí. Es importante que tú salgas y digas, enséñales, ¿cómo voy a creer en Jesucristo si no hay quien me predique a Jesucristo? ¿Cómo me vas a quitar del suicidio si no hubo quien me alertara de que no lo hiciera? Y tomo esos ejemplos porque son ejemplos trágicos, porque después de la muerte ya no hay nada. Amén. ¿Y qué hizo Felipe? Este eunuco dice que le rogó. Este etíope le rogó. ¿Qué le dijo a Felipe? Que subiese. Súbete Que se sentara con y él. siéntate para que me enseñes. Súbete, siéntate y enséñame. A la persona que del Espíritu Santo, porque a partir de hoy el Espíritu Santo te va a recordar lo que estás aprendiendo. Amén. Y tú debes de estar atento a lo que el Espíritu de Dios te diga. Y te va a llevar y te va a mostrar a qué carro te tienes que subir. No dice que lo vio de lejos y lo saludó. Él se subió, él se sentó y le enseñó. Y es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos la palabra? Ahora, te digo una cosa.
Dice la palabra de Dios, sí te envía como oveja en medio de lobos. Pero dice la palabra de Dios que no te preocupes, que no lleves alforja, no lleves sandalias, no lleves túnica, no lleves dinero, no lleves comida. Porque el Espíritu Santo te va a decir qué les tienes que decir. Y es como ese hombre que sacó el aceite, que sacó las vendas. Pero ¿por qué le sacó el vino también? Porque dice el profeta Isaías que una vez que conocemos al Señor Jesucristo, Él quita el manto de luto, el manto de la aflicción, Él quita el manto de la enfermedad, quita el manto de la angustia, quita el manto de la depresión, quita el manto de la soledad. Él lo hace. Y cuando hay una persona que se sube al carro, que se sienta y te enseña, entonces el Espíritu de Dios viene a quitar ese manto y pone manto de alegría, manto de gozo. Ahora te hago una pregunta, ¿quién trae los mantos? Es que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te ha dotado a ti para que a tu hermano tú le infundas el gozo del Espíritu Santo. Ese es el vino. ¿Verdad que este ministerio es distinto a la profesión que tienes? Pues gózate y alégrate, hermano. Porque a pocos, dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Y de entre esos pocos estás tú y yo. Que Dios te bendiga, hermano.